parte principal de la patria dominicana, el poeta Tony Raúl, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Fuerte el aplauso para él. Buenas tardes. Gracias al doctor Jesús Méndez Cristiano. Gracias a todos ustedes, a las distinguidas personalidades que integran la mesa directiva, al comandante Claudio Camaño, héroe nacional dominicano. Luego de escuchar la documentada exposición del compañero Claudio Camaño Rubirón en relación con los acontecimientos de abril de 1965, pienso que debo hacer una reflexión crítica sobre el proceso que dio origen a la guerra de abril y al desarrollo de las ideas políticas del movimiento constitucionalista del 24 de abril de 1965. A raíz de la muerte de Trujillo en el año de 1961, el país vivió una agitación política sin precedentes. En todos los órdenes se abrieron las compuertas de la libertad y el movimiento de idea progresista empezó a expandirse y desarrollarse en la conciencia nacional dominicana. Ese movimiento de idea progresista penetró en los cuarteles. Los militares no están aislados de la población, aún cuando constituyen un instrumento por lo general de represión al servicio del sistema y de la clase dominante. La mayoría de los militares reciben, como recibe el pueblo, las inquietudes, las demandas y todo tipo de reivindicaciones o lucha por reivindicaciones sociales. En el año de 1962 se eligió el gobierno del profesor Juan Bosch. El ejercicio del poder en los 7 meses del gobierno del presidente Bosch fue ejemplar. Un gobierno respetuoso de las libertades democráticas, un gobierno honesto, un gobierno que promulgó la más avanzada reforma constitucional que se recuerde en la historia constitucional dominicana, llamada la Constitución de 1963. En esa Constitución se consagraban los derechos de los trabajadores, se eliminaba el latifundio y el minifundio, se defendía el patrimonio nacional, se garantizaba la libre organización sindical, se garantizaban los beneficios de las empresas para ser distribuidos entre los obreros. Era una constitución altamente avanzada y progresista, y eso ocasionó una oposición rabiosa de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana y de una parte importante del clero católico en ese momento, sobre todo el sector más conservador, que veía en las posiciones y en el contenido de la Constitución del 63 una amenaza al régimen, a las instituciones tradicionales de la República Dominicana. Eso produjo el surgimiento de una conspiración de los partidos políticos que habían sido derrotados en las elecciones del año 1962, el 20 de diciembre. Y a esa conspiración se unieron grupos militares acantonados fundamentalmente en la base militar de San Isidro, que conspiraron desde entonces para derrotar al gobierno del presidente Juan Bosch. El resultado fue que el 25 de septiembre ese gobierno fue derrocado. Se desconoció la Constitución del 63 y se instaló un triunvirato, un gobierno ilegítimo que escamoteaba el derecho del pueblo dominicano a escoger sus gobernantes. A partir de ese golpe de Estado se inició una resistencia democrática en el país. Esa resistencia democrática de rechazo al golpe de Estado la encabezó primero la agrupación política 14 de junio, provocando un lanzamiento guerrillero en 6 lugares geográficos del país, encabezado por su líder máximo, el doctor Manolo Tavares Justo, que encarnaba la resistencia antitrujillista, que había sido el líder del movimiento clandestino 14 de junio, que se organizó como homenaje a los héroes de las jornadas del 14 y el 20 de junio
porque sembraron en la conciencia nacional con su sacrificio la necesidad de liquidar la dictadura de Trujillo. Y así nació el movimiento campesino 14 de julio, convertido posteriormente en la agrupación política 14 de julio. Ese alzamiento fue liquidado por el triunvirato y las fuerzas militares que le servían. Los principales dirigentes encabezados por el doctor Tavares Juntos fueron asesinados en las montañas cuando salieron en defensa del orden constitucional. No fue un movimiento guerrillero para instaurar el socialismo o el comunismo en la República Dominicana. En su proclama especificaba que ese alzamiento se producía para restablecer la Constitución de 1963 y al gobierno legítimo del profesor Juan Bosch. O sea, son mártires de la constitucionalidad democrática de 1963. Luego del sacrificio de los mártires del 14 de julio, empezaron a desarrollarse las contradicciones en el seno de las Fuerzas Armadas. El núcleo, el grupo trujillista de las Fuerzas Armadas que había participado en el golpe de Estado, empezó a tener contradicciones con el grupo cívico militar, con el grupo que respondía a los sectores oligárquicos representados por la Unión Cívica Nacional. Esas contradicciones se expresaron de diversas formas, y frente a esa contradicción entre un grupo de trujillistas que se llamaba el Clan de San Cristóbal y que estaba conspirando con el triunvirato para derrocar al triunvirato, y el grupo que sustentaba el triunvirato, encabezado por el UES y por ese clan militar, surge un tercer grupo conspirativo, encabezado por el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ideólogo del movimiento constitucionalista. El coronel Fernández Domínguez era hacedor, el creador, el inspirador de todo lo que sería el movimiento constitucionalista que cayó el 24 de abril. Por razones que solamente podemos atribuírselas al testigo, al azar, el coronel Fernández Domínguez no estaba presente cuando estalló el movimiento constitucionalista. Lo sorprendieron los acontecimientos que se precipitaron el 24 de abril de 1965, cuando el triunvirato descubrió la conspiración, canceló a un conjunto de oficiales militares o ordenó el apresamiento de esos militares, y a la vez provocó una reacción en el campamento 16 de agosto, donde un grupo de clases y alistados hizo preso al Estado Mayor del Ejército, liberó a los oficiales constitucionalistas, dando inicio a la Revolución de Abril, cuando el capitán Mario Peña Taveras llamó a Radio Comercial, donde se transmitía el programa del Partido Revolucionario Dominicano, y pidió hablar con José Francisco Peña Gómez, que era, en ausencia del profesor Juan Bosch, la figura política del PRD con mayor responsabilidad política e histórica. Peña Gómez se había convertido en el agitador diario de las luchas reivindicativas y sociales de los trabajadores y los estudiantes por el derrocamiento del triunvirato. Su voz era familiar al pueblo dominicano. No llamaron a un locutor, llamaron a José Francisco Peña Gómez, a quien el pueblo escuchaba a la 1:30, llamando a la resistencia contra el triunvirato y llamando al retorno a la constitucionalidad sin elecciones, que era la consigna política del movimiento conspirativo que ya estaba en los cuarteles. Peña Gómez llamó al pueblo a respaldar el movimiento que se había iniciado en el campamento militar el 16 de agosto, e inmediatamente el pueblo se desbordó en las calles de la ciudad de Santo Domingo en un ardoroso ilimitado de respaldo a los militares del campamento 16 de agosto. El triunvirato rápidamente, a través de tropas militares de San Isidro, logró recuperar algunas emisoras donde se estaban transmitiendo consignas de apoyo al movimiento constitucionalista, porque los militares constitucionalistas estaban pidiendo en el campamento 16 de agosto que el pueblo dominicano los respaldara en la acción que habían tomado. O sea que se advertía ya un enfrentamiento con el sector que sustentaba el apoyo al triunvirato, encabezado por Luis y el grupo de militares acantonados en la base militar de San Isidro.
que ese movimiento del Triunvirato, habló el presidente del Triunvirato amenazando, dando hasta las 5 de la mañana para que el campamento, los militares del campamento de 16 de agosto se retiraran, porque de lo contrario iba a ser bombardeado, iba a ser tomado por fuerzas militares. Resulta que el pueblo acudió al campamento 16 de agosto a solidarizarse con los militares constitucionalistas. Y allí, en una alianza, la primera alianza del pueblo y los militares constitucionalistas, empezó a forjarse lo que sería el movimiento constitucionalista del 24 de abril. Cuando las tropas de Juez, la Fuerza Aérea, ametralló el campamento el 16 de agosto, en las primeras horas del 25 de abril, ya prácticamente no quedaba en ese campamento un militar constitucionalista. Y así los militares constitucionalistas entran, taconean fuerte sobre las calles de la ciudad de Santo Domingo, junto a miles y miles de personas que se reunieron en ese movimiento por la reposición del gobierno de Juan Bosch. Se repuso la constitucionalidad, se restableció el orden legítimo, se eligió, se escogió al doctor José Rafael Molina Ureña como presidente, en lo que regresaba al país el profesor Juan Bosch. ¿Por qué Molina Ureña? Porque Molina Ureña era el presidente de la Cámara de Diputados y la Constitución del 63 decía que en ausencia del presidente de la República y del vicepresidente de la República, y los dos estaban en el exilio, Juan Bosch y Armando González Tamayo, le correspondía la presidencia de la República al presidente del Senado. Pero resulta que el presidente del Senado, que era el doctor Juan Casasnova Larrido, estaba también en Puerto Rico deportado. Entonces dice la Constitución del 63 que en ausencia del presidente del Senado, entonces le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Es por eso que Molina es un aventado presidente de la República en las primeras horas del 25 de abril, cuando se derrumba totalmente esa mascarada llamada Triunvirato, al calor de la lucha popular. Entonces ahí se da inicio a ese proceso de lucha, porque los sectores militares acantonados en San Isidro plantearon una fórmula a través de la cual se llegaron a un acuerdo para establecer una junta militar para gobernar el país entre 3 a 6 meses, permitir el regreso de Balaguer y de Bosch y hacer elecciones libres en la República Dominicana. Ese es el planteamiento del grupo de San Isidro. Mientras el planteamiento de los constitucionalistas era la reposición pura y simple del gobierno constitucional que el pueblo había elegido el 20 de diciembre de 1968. Esa es la contradicción de esas primeras horas del 25 de abril. Evidentemente que se inicia lo que el comandante Claudio Camacho llama los enfrentamientos contra ese sector. Se producen acontecimientos demasiado determinantes de la historia dominicana. En un momento determinado, a consecuencia de los bombardeos, del lanzamiento de bombas, del silenciamiento de Radio Santo Domingo de Televisión, de parte de los aviones de la Fuerza Aérea, se decae a nivel militar, se dispersan los mandos militares en la República Dominicana. Hay un momento en que todo parece indicar que las tropas de San Isidro van a enterrar a la ciudad de Santo Domingo a través del puente del Guante y van a controlar totalmente la situación. Muchos desertan ante el enfrentamiento que se avecinaba, ya violento y sangriento. En medio de esa situación, un grupo de oficiales constitucionalistas, entre los cuales estaba Claudio Camacho, entre los cuales estaba Francisco Camacho, toda la oficialidad constitucionalista y el propio Molina Ureña, acuden a la embajada americana a solicitud de los norteamericanos que estaban presionando una salida acordada, negociada, para evitar el desenlace de ese proceso. Los militares van con la idea de poner su granito de arena para evitar que el país pueda ahogarse en un mar de sangre ese día, después de los
ante el debilitamiento de las tropas constitucionalistas, que una parte del mando constitucionalista civil y militar que se encontraba allí se dispersa, mientras otro sector, encabezado por Camaño, jura defender los principios de la Constitución del 63 y se dirige al pueblo de Duarte a enfrentar las tropas de Hueso que ya venían entrando a la capital dominicana, iniciándose lo que ya ustedes conocen como los grandes enfrentamientos que culminan milagrosamente con la victoria del movimiento constitucionalista en la batalla del pueblo. Las tropas de Hueso son vergonzosamente derrotadas, los tanques de guerra capturados, son derrotados en esa batalla en la que participa el pueblo dominicano, dirigido por un puñado de militares constitucionalistas. Así como los políticos desaparecieron, también desapareció gran parte de toda la oficialidad militar. Es un puñado de militares junto al pueblo quien derrota a las tropas militares. Hay una cosa increíble. Gente que nunca había puesto la mano en algo, de repente aprende a disparar, aprende el manejo de las armas en la guerra misma y se convierte en héroe. Participa de una manera muy destacada. Ese es el proceso de esa victoria que sorprende, porque el embajador norteamericano estaba votando a la victoria de Hueso. Entonces, cuando se enteran de que las tropas de Hueso han sido derrotadas, se produce la intervención militar norteamericana el 28 de julio. O sea, si no se hubiese producido la derrota de Hueso, no hay intervención militar norteamericana. O sea, lo que produce la intervención militar, lo que explica la intervención militar norteamericana en la derrota del 27 de abril en la cabeza del pueblo. Y todo el mundo estaba sorprendido porque no había emisión de radio. Y lo que se decía en la capital, lo que uno oía en la capital, lo que uno escuchaba, era que los constitucionalistas habían sido barridos, que Hueso había entrado, que la revolución había sido derrotada, no había información. El propio Claudio contaba, que cuando bajaban de la fiesta de marzo, el doctor Marcelino Vélez, creo que fue que le dijo, ¿y qué ha pasado? Y Camaño y Claudio le comunican que acaban de derrotar a Hueso y el doctor Marcelino Vélez empieza a decir, ustedes derrotaron a Hueso, ¿cuándo empieza a decir? ¿No creen? Ustedes fueron que derrotaron a Hueso. O sea, no lo cree porque no vivió ese proceso histórico. Esa es la verdadera historia del proceso de la Revolución de Abril y de todo lo que Claudio le explicó de una manera muy clara y muy abierta. Quiero decirles para terminar que nunca, salvo la restauración, nunca el pueblo dominicano había demostrado tanto patriotismo, tanta dignidad como en los días de abril de 1965. Esa es la página escrita de manera gloriosa por el pueblo dominicano. Vendrán los años, no importa, vendrán nuevas generaciones, los estudiantes, hoy niños que están aquí colgados, vendrán otros. Tendrán que recordar el 24 de abril de 1975. Primero, la guerra del pueblo dominicano y después la guerra patria, como el acontecimiento cimero de la nacionalidad dominicana. Y cuando se hable de la historia del pueblo dominicano, cuando se hable de la historia del siglo XX, relampagueará en el firmamento de la patria para siempre el nombre del coronel Francisco Alberto Camaño León. Bien, magnífico, ¿no? Tengo acá con nosotros que nos entregó la compañera del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño León, unos afiches del presidente combatiente por la soberanía nacional, Francisco Alberto Camaño de León, que le vamos a entregar a las instituciones que se encuentran acá presentes con nosotros. No quiero dejar de mencionar, puesto de que fui y me reuní con ellos. Adelante. Disculpen esta interrupción porque ya no tenemos que ir, pero no me quiero ir sin darle las gracias a los estudiantes que se han quedado aquí. Yo los he estado observando y muchos de ellos se han levantado
Miren, Camaño nació en una familia trujillista, militar trujillista, y se educó conociendo como jefe supremo a Trujillo. Camaño, para llegar a ser el hombre que fue, tuvo que pasar por muchas contradicciones en su ser. Les digo a ustedes que cualquiera de estos alumnos que están aquí quizás hoy tengan más condiciones que tenía Camaño cuando tenía su edad. Y sin embargo, él llegó a ser en este país un paradigma de lucha, de respeto, de ética, de moral, de patriotismo. Por eso, yo quiero que ustedes sepan, estudiantes, que amar a la patria no es un sacrificio. Amar a la patria es un deleite, es un honor grande que nadie te lo puede quitar. Te podrán meter en la cárcel, te podrán quitar tu ropa, pero tu honor no te lo podrán quitar nunca. Ese es un traje que no pueden quitarle jamás. Abunden en él, conozcan su historia, conozcan sus hombres, conózcanse a ustedes mismos. Cualquiera de ustedes puede ser un Camaño en este país. Estudiantes, cualquiera de ustedes puede serlo. No se olviden de eso. La patria necesita de ustedes. La patria necesita de esta juventud que se revele y que diga que no son hijos de los norteamericanos, sino de los luchadores de la patria y que sigan ese camino. No sé si aquí se terminará teniendo que coger un fusil, ojalá que no, pero no solamente se lucha con un fusil. Los principios en este país están por el suelo y ustedes son los que tienen que defenderlo. Los hombres de abril, los que lucharon en abril, que dicen son los héroes del siglo pasado, son los héroes de hoy porque todavía no hay quien los haya sustituido. Ellos siguen siendo los héroes de la República Dominicana. Por eso, cuando ustedes vean a un constitucionalista humilde, como humildes fueron los que defendieron en el puente Duarte a este país, ustedes están viendo a un héroe de nuestra patria. Esos son los ejemplos que nosotros queremos. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Nosotros necesitamos de esta juventud. Nosotros luchamos y hasta que nosotros luchamos otros, ustedes tienen esa responsabilidad. Ustedes tienen que unir la República Dominicana a Latinoamérica. Nos tenemos que convertir en un continente fuerte, fuerte y nuevo, donde la democracia de verdad sirva para cambiar las cosas. Y ustedes son los que tienen que hacer esto. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos, pero ustedes son los que tienen la responsabilidad. Confiamos en ustedes. Que viva la República Dominicana, que vivan nuestros héroes y que viva la juventud republicana dominicana. Gracias. En septiembre de 1965, para que los estudiantes se la graben. Y cada vez, cuando ellos vean que tengan la razón, la digan. Luchamos así, con bravura de leyenda, porque con la razón íbamos desbrozando el camino de la historia. Y eso es lo que nosotros
cuando tengamos la razón, luchemos por ella. Gracias. Bueno, Martín decía, José Martín, el héroe nacional de Cuba, quien tenga patria, que la defienda, el que no la tenga, que la conquiste. Así es, le pidamos con un fuerte aplauso a los héroes nacionales, los héroes de la patria, de la Fundación Francisco Alberto Camaño de Cuba, a la compañera de Camaño y sus acompañantes, doña Vicenta Vélez. Gracias por venir a este humilde pero emotivo año. La Vega le estará agradecida. Un aplauso para ellos. Bien. Y vamos con la obra teatral del amigo Tony Fernández. Cuando el capitán me dijo, ¿no te da pena ser haitiano?
haitiano. No, yo soy dominicano. Tú no tienes nombre. Ni tú ni tus padres merecen tenerlo. Son cobardes tus serviles. Inclinan su cabeza frente a Cuba. No son merecedores de llamarse dominicanos. Yo soy dominicano. Y estoy seguro que los miembros de mi familia no inclinan su cabeza frente al amo. Y somos merecedores de llamarnos dominicanos. Para defender nuestra vida. Reunión. Otro idioma. En un vagón nuevos aires en un país de mis deberes me enseñan. Al mediodía del 24 de abril de 1965, el capitán Mario Peña Taveras desenfundó su pistola y en compañía de varios sargentos hizo preso al general Marcos A. Rivera Cuesta, jefe del Estado Mayor del Ejército. Se estaba dando así inicio a uno de los episodios más trascendentes en la historia del siglo XX. El escenario era el campamento 16 de agosto en el kilómetro 25 de la autopista Duarte. El estallido del movimiento constitucionalista desencadenó acontecimientos entre los cuales las masas populares liberarían una inmensa fuerza de cambio en la sociedad dominicana. Nuevas figuras saltarían al escenario de la historia, mientras otras se unirían en el ocaso. Surgirían formas novedosas de organización, como fueron los comandos civiles y militares, que cultivarían relaciones sociales hasta entonces desconocidas, todo lo cual generó un poderoso estremecimiento en la escena internacional. Se ha repetido muchas veces, pero no por ello deja de ser una contundente verdad. La Revolución Constitucionalista de 1965 se inscribe junto a la proclama del 27 de febrero de 1844 y la gesta de la declaración iniciada el 16 de agosto de 1863 como el más sobresaliente acontecimiento protagonizado por el pueblo dominicano. A 49 años de las grandes jornadas navideñas, el balance
quiero hacer un breve paréntesis aquí para decir de la muerte de Manolo el 21 de diciembre de 1963 al estallido de abril, del 24 de abril de 1965, 20 meses y unos pocos días representan un castigo en la historia de un país, pero en ese castigo se produjo el relevo de héroes de Manolo Alemán. El pueblo dominicano, justamente con ello, engrandece su valor de ser continuidad de los valores sembrados por los bárbaros militares y magnificados y fortalecidos por los Perón y los restauradores. ¡Viva Manolo Tavares! ¡Viva Camacho de León! El estatuto del 24 de abril, por sus características intrínsecas, fue una acción de contragolpe. Un año y 7 meses después, al funesto golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. La respuesta violenta dada por los sectores militares recalcitrantes, con la complicidad primero y el apoyo después de la Embajada de los Estados Unidos, determinó que un asunto que en las primeras horas había tenido como escenario el cuartel general del Ejército el 16 de agosto, se convirtiera rápidamente en un enfrentamiento armado con la participación del pueblo, transformándose así en guerra civil. Tal vez merezca un más exhaustivo examen el esfuerzo que hicieron los jefes militares constitucionalistas por evitar que la situación llegara hasta la confrontación bélica. Es sabido que la intervención militar norteamericana del 28 de abril de 1965 transformó esa guerra civil en guerra de resistencia patriótica humillante, impregnándole características internacionales. En esta ocasión queremos permitirnos ante ustedes destacar dos aspectos de los acontecimientos de abril del 65 cuyo impacto ha perdurado a lo largo de estas 5 décadas. La lucha por la democracia. En primer lugar, la Revolución de Abril fue un resultado del desarrollo de la lucha del pueblo dominicano, de sus sectores más esclarecidos, por la democratización de la vida del país luego de 31 años de dictadura. La tiranía trujillista, descabezada apenas 4 años atrás, representó con toda su carga de despotismo y de terror la negación más brutal del derecho del pueblo dominicano a la participación en las decisiones relacionadas con su propio destino. Las jornadas del 14 de junio de 1959 en Constanza, Maimón y Estero Hondo, la resistencia antitrujillista encabezada por Manolo Tavares y Guillermo Mirabal en 1960, el ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo el 30 de mayo de 1961, las grandes jornadas populares significadas entre junio y diciembre de ese mismo año, la victoria electoral y el ascenso del profesor Juan Bosch a la presidencia de la República y la elaboración y puesta en vigor de la Constitución de 1963. Con todo ello, los dominicanos y dominicanas habían dado categóricas demostraciones de propiciar y vivir dentro de un régimen auténticamente democrático, aspiraciones frustradas con el madrugonazo del 25 de septiembre de 1963. Con la gesta patriótica del 24 de abril del 65, se trató no solamente de liquidar las distintas manifestaciones de despotismo y de autoritarismo heredadas desde los primeros años de la República y que habían tenido un giro de continuidad y traspaso del poder de Santana a Báez, de Báez a Ibis y de Ibis a Trujillo. Se trataba además de propiciar los cambios y transformaciones que configuran
en un ambiente de dignidad. A este respecto, contenido económico y social. Se fue el audio. Se fue el audio. Ok. el contenido económico y social de los acontecimientos Porque va a estar fijo. También